Y vamos a ver entonces la clase de hoy. Hoy es entonces 17 de agosto y lo que vamos a ver es vértice de una parábola. Bien, entonces ahí tenemos para hoy vértice de la parábola. Entonces, en clases pasadas analizando el gráfico de las funciones cuadráticas, da la impresión de que el vértice, el punto máximo o mínimo, dependiendo si mi parábola está, entre comillas, feliz, cóncava hacia arriba, o triste, que sería cóncava hacia abajo, se ubica entre las dos soluciones. Hoy vamos a comprobar que eso es cierto. José Irene dice, hoy no tenemos evaluación. No, si yo puse una así, la cambiamos. Muy probablemente para la próxima semana. Pero les confirmaré. Bien, hoy vamos a comprobar que esto es cierto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una forma general de la función, la vamos a modificar de ciertos modos, que vamos a hacer justamente la técnica de completación de cuadrados, pero ahora no para nuestra ecuación cuadrática, sino que para nuestra función cuadrática, y luego vamos a ver qué es lo que nos sale. ¿Ok? Entonces, para esto, tomaremos una ecuación cuadrática en la forma general, que era ax al cuadrado más bx más c, y usaremos la técnica de completación de cuadrados para dejarla en su forma, en otra forma, que va a ser fx igual a así. Y aquí voy a ser completamente sincero con ustedes. Voy a... No, esto sí, sin más. Yo aquí tengo mis apuntes que estoy usando para guiarme. Bien, esto no me lo sé todo de memoria. Ya. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si se fijan, aquí hay un poco de factorización. Vamos a generar un cuadrado y por lo mismo se tiene que hacer la completación de cuadrado. Entonces, veamos los pasos. Entonces, si ustedes recuerdan los pasos de completación de cuadrados, el primero es dividir. El primer paso es dividir por el coeficiente A. Dado que acá no tenemos dos lados para establecer una igualdad, esta división se convierte en factorización. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestra ecuación que es ax al cuadrado más bx más c, y vamos a factorizar por a en los primeros dos términos. Entonces vamos a poner acá dejando el término libre sin modificar.
Entonces, eso significa que vamos a tener algo como esto. El término libre sin modificar quiere decir que no va a ser parte de la factorización, así que lo vamos a dejar fuera, y a estos dos términos que están acá les vamos a tomar factor común A. Pero ustedes van a decir, ¿pero qué onda? El profe está loco, quiere tomar factorización, pero por factor común, pero solamente el primer término tiene un factor A, el segundo término no tiene ningún factor A, y por lo mismo es que tenemos que recordar cuál era el paso de la división, porque si tomamos factor común A, significa que dentro del paréntesis va a quedar la otra parte de esto, de este término, que sería x al cuadrado, así que eso lo vamos a poner al tiro, x al cuadrado. Y el segundo término que está acá, el b por x, tenemos que hacernos la pregunta fundamental de qué significa cuando estamos factorizando. Quiere decir que este b por x, o lo que hay acá dentro del factor por a, me tiene que dar b por x. Entonces, como yo voy a estar multiplicando por un a que no existe aquí, tengo que buscar qué va a hacer que ese a desaparezca. Y lo que hace que este a desaparezca va a ser justamente dividir por a. Entonces el término correspondiente, que va a ir dentro del paréntesis, va a ser b partido en a por x. De esta manera, cuando se multiplica este a por este término de acá, el a multiplicando se cancela con el a que está aquí en el denominador y me va a quedar simplemente b por x. ¿Okay? Esto es, por cierto, al igual que en la fórmula, o sea, cuando encontramos la fórmula de las soluciones generales de la ecuación, la fórmula general, perdón, de las soluciones de la ecuación cuadrática, todos estos pasos algebraicos, ustedes no pueden no necesariamente ponerles atención para aprendérselos de memoria o para entender cómo se hacen, pero y pueden quedarse con el resultado final, pero yo les insto a que por favor lo intenten seguirles el paso, porque puede ser muy enriquecedor que ustedes entiendan de dónde vienen las cosas, y así aparte aprovechan de ejercitar un poquito sus habilidades algebraicas. Entonces, el segundo paso que teníamos que hacer era identificar, sí, ahora dentro del paréntesis debemos identificar el término que acompaña, el coeficiente, perdón, que acompaña a x. Debemos dividirlo por 2 y luego elevarlo al cuadrado. Sumarlo y restarlo para no modificar el valor total de la expresión, que es equivalente a lo que hacíamos antes en la parte de completar cuadrados cuando sumábamos lo mismo a ambos lados. Eso mantenía el balance de la ecuación y no nos modificaba el valor final. Sin embargo, en este caso, como no tenemos dos lados, porque dado que estamos trabajando solamente con la forma algebraica de una función, lo que tenemos que hacer es sumar y restar la misma cantidad para que sí estemos, entre comillas, sumando 0. Si ustedes suman 0, no va a cambiar nada el valor. Entonces, en este caso, el coeficiente que acompaña a x dentro del paréntesis es b partido en a. El que dividido en 2 es b partido en 2a, y elevado al cuadrado es lo siguiente. Bien, entonces, si se fijan acá, lo que acompaña a x es la fracción b partido en a. Al dividirlo en 2, vamos a obtener b dividido en 2a, y luego si esto lo elevamos al cuadrado, cuando tenemos el cuadrado de una fracción, ese cuadrado aplica en la parte superior y en la parte inferior, y me faltó la parte superior,
b al cuadrado, y en la parte de abajo 2 al cuadrado es 4, y queda partido en 4 al cuadrado. Esta cantidad entonces se suma y se resta dentro del paréntesis. Que eso es entonces, en algún modo, es sumar 0. Entonces ahora vamos a ver cómo queda eso. Perdón, aquí me faltó algo. Ahí sí. Bien, entonces ahora vamos a hacer que esto aparezca. Dentro del paréntesis entonces sumamos esta expresión que acabamos de encontrar. Entonces va a ser más esto menos esto. Bien, entonces en el lado derecho acá tenemos lo mismo que antes, solamente que dentro del paréntesis le sumamos y le restamos esto. Y antes de continuar, lo que vamos a hacer aquí es sacar este término que está restando del paréntesis. Entonces nos va a quedar el paréntesis que termina acá. Voy a volver a mostrar esto en un momento. El paréntesis que termina acá. Así. ¿Por qué nos interesa sacar el término que está restando? Porque el término que suma lo que hace, al igual como en la técnica anterior de completación de cuadrados, es que completa este cuadrado de binomio que está acá. Bien. Perdón, aquí me equivoqué un momento. Por un momento lo tuve bien y después lo corregí y lo tuve mal. Esto debería ser menos h. Esta parte de acá, ¿ok? Quienes vayan copiando, por favor, encárguense de corregir eso. Eso debería ser menos h. Y aquí está casi listo. ¿Por qué? Ahora vamos a poner otro ítem. La cantidad dentro del paréntesis, gracias a nuestra construcción, es un cuadrado de binomio perfecto. Por lo que se puede factorizar. Entonces vamos a partir desde nuestra última expresión acá. Y eso va a ser entonces igual a x más b partido en 2a, que ustedes recuerdan de su técnica de completación de cuadrado, dentro del paréntesis del cuadrado iba a ir justamente el número que encontramos en esta parte, lo que acompaña la x dividido en 2. B partido en 2a, y la parte de afuera la vamos a arreglar también, lo vamos a juntar todo en una parte, y lo vamos a juntar en una fracción. Además, juntamos los términos libres en una sola fracción. ¿Cómo hacemos eso? Amplificamos este número para que nos dé lo mismo que teníamos antes, o sea, este mismo número de acá, y vamos a tener 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Entonces amplificamos esto por 4a para que nos quede con el mismo denominador, lo sumamos y nos queda de esta manera que está acá. Entonces, el último paso a hacer, llamaremos h a menos b partido en 2a y k a la expresión que está libre para dejar nuestra función en su forma. Creo que este se llama forma canónica. Déjenme un momento para buscarlo. Pero lo vemos después. En su forma. Luego vamos a llenar el espacio.
Entonces tenemos esto de acá, que es igual a factor de x menos h al cuadrado más k. Para ahora forma canónica. Bla, 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 bla. Ah, sí, efectivamente. Entonces, esta es la forma canónica que acabamos de encontrar. Ya. Súper. Entonces, justamente estábamos en lo correcto, se llama forma canónica. Y llegamos a esto de acá. Donde esto, al igual que antes, como era un resultado importante, lo vamos a poner dentro de una cajita. Y esto también es importante. Bien, ¿qué van a hacer entonces este cuadro acá y ese cuadro acá? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos transformado nuestra función de su forma general, que es esta de acá, a otra forma que se le llama forma canónica, que está acá, con dos cantidades que se llaman h y k. Y entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, esto va a ser un número que va a ir al cuadrado, y por lo tanto lo de acá siempre va a ser positivo. Bien, si a es positivo también, esto va a ser, puede ser infinitamente grande, si es que esta multiplicación va a ser infinitamente, si este número es al cuadrado y este al cuadrado. Y si a es negativo, esto también va a ser infinito, pero infinitamente negativo. Sin embargo, eso va a tener un límite a medida que x se aproxime justamente a este valor h. Bien, va a tener un límite un límite máximo si es que este a es negativo, o un límite mínimo si es que este a es positivo. Entonces, eso es lo que vamos a notar ahora. El punto h, k es un punto máximo o mínimo de la gráfica de la función. Entonces es máximo si la parábola es cóncava hacia abajo, o sea, eso significa que a es menor que 0, o es mínimo si es que la parábola es cóncava hacia arriba. Bien, esperemos que esto reaccione en algún momento. ¿Ahí reaccionó? No, todavía. Ahora sí. Hizo de golpe todo lo que tenía que hacer. Ay, sí, volvimos. Entonces, es máximo si la parábola es cóncava hacia abajo,
O mínimo, la parábola es cóncava hacia arriba, y eso significa que A es mayor que 0. Bien, dejar entonces un momento aquí para que terminen de copiar. Yo vuelvo en un instante. Entonces, habíamos quedado entonces que este punto es un máximo mínimo y a este punto se le llama vértice de la parábola. Y entonces estas letras H como acá se expresan en función de las cantidades A, B y C, que son los coeficientes que forman parte de la parábola. Bien, y esta es una fórmula que ustedes se pueden aprender, son dos fórmulas que se pueden aprender. Fíjense que esto es parecido al discriminante, pero dado vuelta, es 4ac menos b al cuadrado, no b al cuadrado menos 4ac, dividido en 4a, y esto es menos b partido en 2a, que es lo mismo que la fórmula general. Veamos si es que tenemos alguna ecuación de la fórmula general por acá cerca. No, tenemos que ir bien arriba, pero no importa. La fórmula general, entonces, que es esta que viene por acá, por acá, por acá, por acá. Hemos visto un montón de materia. Esta que está aquí, si se fijan, es lo mismo que menos b partido en 2a, la fórmula general, pero sin la parte de la raíz. Así que así lo pueden recordar un poco más fácilmente. Bien. Vamos a ver ahora algún ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo de esto con la función que usamos previamente para un ejemplo que era esta que tenemos en Desmos, la primera que teníamos graficada, que era menos 4x al cuadrado más 5x más un cuarto. Entonces esto va a ser menos 4x al cuadrado más 5x más un cuarto. Entonces debemos identificar primero cuáles son los coeficientes A, B y C. En este caso, recuerden que los coeficientes van con signo. A es menos 4, B es igual a 5 y C es igual a un cuarto. Reemplazamos en la fórmula para encontrar el vértice. Y esto lo tenemos que hacer punto por punto, ¿ok? Entonces, el primero, que es la primera coordenada, que es la coordenada h, perdón, la coordenada x, que tiene fórmula menos b partido en 2a. Va a significar que tenemos menos 5 dividido en 2 por menos 4. Esto de acá. Entonces, cuando realizamos la multiplicación nos va a dar menos 5 dividido en menos 8, y dado que tenemos dos números negativos, eso nos va a dar 5 octavos. Esa es entonces la coordenada x de mi vértice. Partiendo por la coordenada x. O sea, el valor de h. Bien, ahí está un poco más explícito que fue lo que estamos haciendo. ¿Por qué partimos con la coordenada x? Porque para encontrar la coordenada y tenemos dos maneras. Yo voy a hacer una y espero que ustedes hagan la otra. Para encontrar la coordenada y, usamos la fórmula para acá, que es lo que voy a hacer ahora. En este caso tenemos que k es
la fracción 4ac menos b cuadrado partido en 4a, que si ustedes se fijan puede ser un cálculo más o menos engorroso, pero yo aquí les voy a dar cuál es la otra opción. O bien, ustedes pueden reemplazar el valor de h en su función y obtener el valor de k. Entonces el valor de h, que en este caso es 5 octavos, como habíamos encontrado. ¿Eso qué quiere decir? Meter 5 octavos acá y hacer todo el cálculo. En algunos casos va a ser más fácil uno, en otros casos va a ser más fácil la otra. Bien. Vamos a revisarlo ahora de todas maneras con este ejemplo acá. Tenemos 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Eso significa que vamos a tener fracción. Fracciones en fracciones. 4 por menos 4 por un cuarto menos b al cuadrado partido en 4 por menos 4. Donde lo que hicimos fue, no menos 3, menos 4, fue reemplazar las letras que habíamos encontrado acá en nuestra fórmula y ahora entonces podemos desarrollar. Aquí vamos a tener un 4 de acá que se nos va a simplificar con el 4 de la fracción, así que eso nos va a dejar solamente menos 4 en la parte de arriba, menos 25 dividido en menos 16. Donde lo que hicimos fue simplificar este un cuarto con el 4 que está acá. El 5 al cuadrado lo elevamos y queda menos 25, y aquí tenemos 4 por menos 4 que es menos 16. Esto entonces va a ser igual a, en la parte de arriba hacemos la resta, nos va a dar menos 29 dividido en menos 16, o, dado que nuevamente tenemos dos números negativos, dividiéndose el resultado va a ser positivo. El resultado entonces es 29 partido en 16, que es lo mismo que ustedes deberían encontrar si es que reemplazan o evalúan el valor de h en su función. Bien. Y tiene el valor de k. O sea, f de f, perdón, lo voy a poner de otra manera. K es igual a f evaluado en h. Porque dado que es un punto que es parte de la gráfica de la función, se tiene que cumplir que el valor de y es equivalente a la función evaluada en dicho valor de x. Probemos que los valores que encontramos están bien. Vamos a ir al gráfico, perdón, a nuestra función que estaba acá, y vamos a graficar nuestros puntos que están acá, que era 5 octavos y 29 16avos. Y fíjense que efectivamente llegamos al punto más alto de nuestra función, que el que está, que aquí de todas maneras está en decimal. Ustedes pueden expresarlo como fracción, como decimal, como ustedes prefieran. Yo privilegio dejarlos como fracción porque eso facilita bastante la gráfica, bien, siempre y cuando sean fracciones que no sean muy difíciles de trabajar, como por ejemplo es fácil partir un cuadradito si ustedes lo hacen de más cuadraditos en octavos o en 16avos. Bien, si es que les aparecen séptimos o cosas así, son más o menos raras. Pero sí, entonces, ustedes pueden mezclar lo que vimos en la clase pasada de ubicar las soluciones, ubicar el punto libre y aparte ubicar el vértice, y ahora ustedes tienen 4 puntos de la parábola por la que entonces ustedes pueden hacer pasar su gráfica y así encontrarla de manera mucho más clara. Bien, de todas maneras, vamos a continuar ejercitando esto en nuestra clase de mañana. En esta clase tuvimos tiempo para ver recién un ejercicio, así que la clase de mañana vamos a seguir realizando algunos ejercicios de esto con otras funciones bien más alocadas, ir probando cómo es que cambiamos de forma de función a otra forma de la función
para continuar ejercitando esta parte de encontrar el vértice de las parábolas. Bien, si es que tienen alguna duda, para no quitarle más tiempo, me la escriben o la guardamos para mañana. Y nos vemos mañana a las 8:50 en la clase de matemáticas. Que estén muy bien, cuídense mucho, aprovechen el resto de su día y nos vemos. Qué gusto.